Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después del noticiero de mediodía. Queremos que usted, lo invitamos a que siga aprovechando la oportunidad, porque realmente ante la realidad es que es una oportunidad que en Tamazunchale hay un programa así que nos habla directamente de Dios, lo que Dios nos dice por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Antes de continuar, quisiéramos brindarle una pieza musical. Jesus.
a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero traer para ustedes un tema muy elemental, podríamos decir, pero no deja de ser muy importante, como usted lo va a notar. Y está basado en Lucas 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Bien, el tema es cosas ciertísimas, que quizá la mayoría o algunas son conocidas ya de usted, sabidas de antemano, pero además de que son ciertísimas, como usted lo ve, pues son muy importantes. Mire, por ejemplo, Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, que mueran. Está establecido a los hombres que mueran. ¿Quién de nosotros piensa que no va a morir? Todos vamos a morir. Ahora, ¿en qué consiste la importancia de pensar en esto de la muerte física? Pues consiste en que necesitamos una preparación. El profeta Amós, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: prepárate para el encuentro con tu Dios. Tanta gente se va de este mundo sin estar preparados para encontrarse con Dios, porque piensan que la muerte es como un animal, como todos los animales que mueren y ahí terminó todo. Hasta hay dichos, proverbios que la gente ha inventado, que donde muere el perro, ahí se acaba la rabia. Qué bueno que así fuera, pero recuerde que no solamente la muerte física es algo cierto, ciertísimo, todos lo sabemos, pero también la Biblia nos previene de estar preparados para morir. Sí, nadie tiene potestad sobre, dice el sabio Salomón, que nadie tiene potestad sobre el espíritu para retenerlo y que no se muera la persona. Por lo mismo, las personas debiéramos estar interesados. ¿Qué dice la Biblia de lo que hay después de la muerte? Y recuerde que la Biblia nos enseña que la muerte no acaba con toda la existencia humana o la existencia del ser humano, porque el ser humano está constituido de cuerpo, alma y espíritu. Se muere el cuerpo, pero el alma no muere. El alma no muere y necesita, y según la Biblia hay 2 lugares para pasar la eternidad. Y el ser humano debiera estar preocupado: yo me voy a morir, ¿y dónde va a pasar mi alma la eternidad? Esa es una pregunta importante que todo mundo se debiera hacer. ¿Cómo fue que vino a ser la muerte? La muerte física. Quizás usted ya lo sabe, porque muchas de estas cosas, dijimos, las saben ya mucha gente, y sabemos que son ciertísimas. Por si alguno no lo sabe, en Génesis 6 tenemos la historia de cómo nos llegó a este mundo la muerte física. Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto con una prueba de un árbol cuyo fruto no debían de disfrutar, no debían de comer. Y Dios anticipó diciendo: el día que de él comieres, morirás. Ciertamente morirás, dijo Dios. Y Eva se le hizo fácil comer la fruta y la comió y le dio a su marido.
desde ese momento ellos empezaron a morir físicamente, porque usted sabe que una persona adulta llega un momento cuando empiezan sus células a morir y ya es la muerte física, es anuncio de la muerte física. Y la Biblia dice en Romanos 5:12 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte física. Adán y Eva pecaron. Por eso tenemos como descendientes de ellos tenemos una naturaleza pervertida, con inclinaciones muy vergonzosas, muy malas. Pues así nos llegó el pecado y así nos llegó la muerte física. Y cuando una persona muere, pues está establecido a los hombres que mueran, porque esto vino a través de del pecado de Adán y Eva. Otra cosa que es ciertísima, nuestro texto de Hebreos 9:27 no solamente dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, pero dice, y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Si usted tiene una Biblia, pues le invito que en su momento busque Apocalipsis 20, los últimos 5 versículos. Apocalipsis 20. Y va a encontrar allí que un gran trono de juicio, un trono blanco se llama, y que la tierra entregará a los muertos y el mar también para ser juzgados. Y dice, ¿cómo termina este juicio? Dice que el que no soy yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cree usted esto? Quizás usted eso no lo cree. Hay cuánta gente que se deja llevar por sus propias filosofías o versiones que encuentran en la calle. Hay personas que dicen, no, pues Dios es amor, ¿cómo va a poner gente en el infierno? Y empiezan a filosofar. Pero, ¿y qué dice la Biblia? Pues ahí está en el versículo 15 de Apocalipsis 20. El que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Son cosas ciertísimas. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. La Biblia no miente. La Biblia, todo lo que ella nos enseña es verdad. Hay cosas en la Biblia que usted no las hubiera creído, sin embargo, Dios las dijo y se cumplieron. Por ejemplo, en Isaías 7 se profetizó que la encarnación o el milagro de que Dios viniera y tomara forma humana en el vientre de María, la señorita de Nazaret, el profeta Isaías dijo, he aquí la Virgen concebirá. ¿Cuándo ha visto usted una señorita, una doncella, una persona, una mujer que no ha tenido relación marital con un hombre? ¿Cuándo ha visto que se embarace? Es el único caso en toda la historia humana. Y se trató de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que venía tomando forma humana en el vientre de la Virgen María para que pudiera morir por nosotros, para poder tener cuerpo y carne para ser crucificado y para poder tener sangre para derramar y seamos redimidos con su sangre, dice la Biblia. Pero, ¿y qué pasó con esa profecía? 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo eso. ¿Cómo es posible que se atreviera a decir que una señorita iba a tener un bebé? Pero ¿acaso no fue así? Lea usted Mateo 1, versículo 18 en adelante.
Y ahí está la historia. José, que iba a ser el marido de María, quiso dejarla secretamente porque pensó que le había sido infiel, que María había fornicado y que su embarazo era fruto de una fornicación, y intentó dejarla de manera secreta, pero no era secreto para Dios. Y Dios le habló y le dijo: no temas de tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José lo creyó. Se cumplió. Una señorita dando a luz. Solo que el hijo que nació fue el milagro de la encarnación de Dios mismo. El misterio de la encarnación. Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 3, 16 dice: grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Sí. Se cumplió. Cosas ciertísimas. Otra de las cosas que podríamos mencionar, hay muchas que podríamos mencionar, pero otra de las cosas que podríamos mencionar es que cuando Jesús estaba aquí en Mateo 16, su versículo 21, dice que Él les dijo a sus apóstoles que iba a morir, que lo iban a crucificar. Déjeme leerle el versículo. Mateo capítulo 16, si usted quisiera buscarlo también. Ahí está, donde Él da la noticia a sus apóstoles de que Él va a morir o lo van a crucificar. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y note, y resucitar al tercer día. Cuando vamos al cementerio a sepultar a alguien, ¿tenemos esperanza que resucite? No, aunque un día va a resucitar, y muchos no lo creen. Pero nadie espera que un muerto que se va a dejar al cementerio resucite al tercer día. Jesús anunció su muerte y su resurrección precisa al tercer día. ¿Quién hubiera pensado que esto iba a suceder? Fue tan misterioso para los apóstoles que ellos ni siquiera entendieron lo que el Señor les dijo, dice la Biblia. No sabían qué cosa era eso de resurrección, porque no creían en ello. ¿Pero acaso no resucitó? El Señor resucitó. Se comprobó, dice Lucas, en el capítulo 1 de su libro, que apareció con ellos, a algunos apareció durante 40 días, dando pruebas indubitables de su resurrección, pruebas irrefutables. 500 personas se dieron cuenta de su resurrección. Apareció una vez, dice Pablo en 1 Corintios 15, que apareció aquí a más de 500 personas, de los cuales algunos vivían todavía cuando Pablo estaba escribiendo su carta primera a los Corintios. Cosas ciertísimas. ¿Por qué usted duda de la Biblia? ¿Por qué usted no ha confiado en Cristo como su Salvador? ¿Porque usted no cree en la Biblia? ¿Porque usted no le cree a Dios? ¿Usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios? Como si usted supiera más que Cristo. Cristo dijo: tu palabra es la verdad. Él dijo que la Biblia era la verdad. Ella es el fundamento de la fe del verdadero creyente. Y hay otras cosas que podríamos mencionar que son ciertísimas. Sí.
Y una de ellas es la que estábamos mencionando: juicio después de la muerte. ¿Estará su nombre escrito en el libro de la vida? Usted dice, no, yo no creo eso. Pues tiene derecho a no creerlo si quiere, pero recuerde que yo le estoy hablando de cosas ciertísimas, porque la Biblia está probado. Ya vimos algunos casos. Está probado que la Biblia es la palabra de Dios. Quizás alguien dirá, no, la Biblia tiene errores, como algunos dicen. ¿Dónde están esos errores? Leí de un caso que está en Juan 5, de un hombre que fue sanado por el Señor, y la Biblia dice que estaba en un estanque que se llamaba el estanque de Siloé, el cual tiene, dice la Biblia, 5 pórticos. Los críticos de la Biblia por mucho tiempo dijeron que la Biblia no decía la verdad, que tenía muchos errores, porque en ese capítulo, ese relato, los que han ido a Jerusalén solo habían hallado 4 pórticos, no 5, como dice la Biblia. Pero la arqueología se encargó de aclarar las cosas. Llegó el momento cuando la arqueología descubrió el 5.º pórtico, y ahí están. La Biblia nunca ha fallado, nunca, ni fallará. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Hay otra cosa que usted debe saber, y es que va a llegar el día cuando va a haber una separación entre los humanos, hecha por los ángeles que Dios va a comisionar para eso. Esto está en Mateo 13. Tenemos aquí, el Señor hablaba por parábolas, enseñaba que para ilustrar el reino de Dios, ilustrar las cosas de Dios. Y Él dijo que un hombre había sembrado trigo, y que alguien, un enemigo de él, fue y en una noche sembró también cizaña. Y como la cizaña y el trigo son idénticos, se parecen mucho, muy similares, que solamente se conocen cuando ya están en grano. Y el dueño de sus peones le dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dijo, no, porque a lo mejor, o a lo peor, al arrancar la cizaña también van a arrancar el trigo. Mejor vámonos dejando para el fin. Dice en Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta era una parábola que enseña una verdad espiritual, enseña lo que va a pasar al fin. Dios va a poner los ángeles a tomar los que corresponden, los que aquí se llaman el trigo, para ponerlos en su granero del Señor, y los manojos de cizaña para ser quemados. ¿En dónde estará usted? ¿Qué será usted en aquel momento? ¿Trigo o cizaña para ser quemada? Esas son cosas ciertísimas. ¿Por qué? Porque Dios las dice. Hemos hablado de ejemplos de cosas ciertísimas. Va a haber entonces una separación. Una separación. Aquí en la tierra estamos revueltos, pero cuando venga el Señor,
en su momento va a haber una separación entre los salvos y los no salvos, los que creyeron en Jesucristo como único Salvador y los que no creyeron, porque Cristo mismo dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando Él dio la gran comisión, dijo, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Palabras de Cristo en Marcos 16. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir siendo un escéptico, un incrédulo a la Biblia? ¿Es alguien que está pensando, que prefiere, que sabe, que cree que es más inteligente que Dios? Porque no cree lo que dice Dios. Sí, además, mire lo que va a pasar al fin. Al fin, solo vamos a ver este versículo, allí en Tesalonicenses dice que cuando venga el Señor, cuando Él se manifieste con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, note, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, separados, una separación eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué le parece? Señores, ámense a sí mismos, señoras, jóvenes, señoritas, ámense a sí mismos. Crean lo que Dios dice. Usted dice, ¿y si creo y no es cierto? ¿Qué le va a pasar? No le pasa nada. Pero si no cree y es cierto, ¿qué tal? Ahora, por último, y ya vamos terminando. Quiero que usted sepa también algo ciertísimo, y es lo siguiente, que puede tener la seguridad de la salvación. Ya no tengo tiempo de explicarle cómo estar seguro para la salvación, pero Cristo dijo, de cierto os digo, que el que cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién dijo eso? Cristo. Que el que en Él cree, dice, el que en mí cree, tiene vida eterna y no vendrá condenación, de labios de Jesús. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Que Dios haga que usted crea en las cosas ciertísimas e importantísimas. Muy bien, concluimos con otra pieza musical.